Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Te voy a dejar este vídeo en comentarios, pero suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, comenzamos ya por el gráfico de Iberdrola, que continúa con el objetivo activado por este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 12,38. Es cierto que en el corto plazo venía corrigiendo desde niveles de 11,87 a niveles de 10,41, pero mientras respete la zona de los 8,51, el objetivo estará activado. Eso sí, ya no me gustaría que perdiese niveles de 9,71. Este mínimo es muy importante en Iberdrola. Ahora, en el corto plazo decíamos que venía corrigiendo, pero esta semana ha dado un primer paso adelante. Ha superado la directriz que venía uniendo máximos y ha superado este último máximo. Todo indica que esta corrección de cortísimo plazo ya ha terminado. Veremos ahora si tiene continuidad este rebote desde niveles de 10,41. Tendría primera zona de resistencia los 11,27 y después ya niveles de 11,87. Estos niveles ya son importantes por ser máximos históricos. En caso de superarlos, entraría de nuevo en subida libre. Primera zona de soporte los 10,41 y muy importantes los 9,71. Nos vamos a Inditex, que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, ninguna señal de debilidad, media de 200 sesiones en fase ascendente, tendría primera zona de soporte de cortísimo plazo los 39,80, los 37,13 y la media de 200, primera zona de resistencia los 41,60. Bueno, primera y única, porque si supera 41,60 entraría de nuevo en subida libre. Nos vamos a la siguiente, Indra, que ya hace tiempo cumplió los objetivos que habíamos marcado por segundo impulso y por hombro, cabeza, hombro invertido. Ahora mismo se encuentra prácticamente en máximos de la historia. Los 18,43 sería la única resistencia que tiene por el camino y como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista y la media de 200 sesiones que ya se encuentra alejada del precio. Soportes bastante alejados, sería más un mantener que un comprar a estos niveles. Nos vamos a Colonial, que se encuentra bastante débil. Bueno, últimamente ha tenido un pequeño rebote desde zona de sobreventa, pero bueno, la media de 200 sesiones sigue en fase descendente. Esta sería la primera zona de resistencia importante y después ya tendríamos como resistencia niveles de 5,90. Ya más arriba, resistencia importante en los 6,76, en esta zona desde donde vino el último gran desplome en Colonial. Primera zona de soporte los 4,80 y después niveles de 4,34. Débil, en caso de incorporarme a este valor necesitaría algún tipo de estructura alcista que ahora mismo no la tiene. Nos vamos a IAG, que continúa con el objetivo activado por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33. Eso sí, venimos ya diciendo desde hace bastantes semanas que el precio está bastante lateral. La media de 200 sesiones se encuentra plana. Fíjate que aquí hizo un amago de superar la directriz bajista principal y a partir de ahí se viene abajo. Desde la zona de los 1,64 de nuevo recuperación del precio. En todo caso, la media, como hemos dicho, está bastante plana. Sería importante superar la zona de los 1,844 para ver más subidas. Después tendría resistencia en los 1,8925, en los 1,95 y en niveles de 2,02. Primera zona de soporte este entorno de los 1,6470 y después ya niveles de 1,5770. Nos vamos al laboratorio Robi, donde hace tiempo venimos comentando que el gráfico había mejorado. Lo último que comentamos era que tenía activado un segundo impulso que se terminó cumpliendo. A partir de ahí todavía más subidas y con estas subidas ya superamos máximos históricos entrando en subida libre. Única resistencia en el camino los 79,90, primera zona de soporte los 73,90, zona de 70,95, los 64,25 y la media de 200 que está en fase ascendente pero que se encuentra ya un poquito alejada del precio. Buen aspecto técnico del laboratorio Robi, de momento ninguna señal de debilidad, de momento sería más un mantener que un comprar. El último momento de compra te lo dio aquí en el apoyo a la media de 200 o quizás después tras la superación de esta zona de los 55,30 y la activación del segundo impulso que ya estaría cumplido. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Logista, que tuvo un último rebote importante desde los 21,20 hacia niveles de 26,35. Aquí en máximos te dejó una vela doji, vela de indecisión marcando resistencia en los 26,35 y a partir de ahí caídas del precio. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que la vela de la semana pasada no ha sido demasiado positiva, quizás pudieran venir más caídas, no lo descarto, aunque el aspecto técnico de fondo es bastante positivo. Tiene la media de 200 sesiones en semanal en fase ascendente, aunque
un poquito alejada del precio. Antes de llegar a la media tiene una primera zona de soporte importante en esta zona de antiguos máximos en los 24,41, después ya en los 21,20. Nos vamos a Mafre. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde podemos apreciar cómo tras estas últimas fuertes subidas el precio ha llegado a una zona de resistencia muy importante, zona de resistencia de máximos históricos, zona de los 208-209 euros. Ahora si nos vamos a un gráfico diario, aquí lo último que decíamos era que tenía zona de soporte importante en la media de 200 y en esta directriz que venía uniendo mínimos. Bueno, pues a partir de ahí vino este último rebote. Mientras sea capaz de respetar estos niveles y mientras no pierda niveles de 1,91 no dará señales negativas. Si pierde los 1,91 sería la primera señal de alarma en Mafre. Nos vamos a Meliá Hoteles, donde aquí lo último que decíamos era que tras la aparición de esta vela lo más probable sería ver una continuidad de las subidas, sobre todo en caso de superar los 6,89, porque de superar los 6,89 activaba un segundo impulso alcista. Podemos aquí trazar un primer impulso y tras la superación de los 6,89 podríamos trazar un segundo impulso con objetivo zona de los 7,85 aproximadamente. El objetivo estaría pendiente, vamos a dejarlo aquí marcado, los 7,85, veremos si se acaba cumpliendo o anulando. Tendría primera zona de soporte esta directriz que funcionaba de resistencia. Fíjate que el precio en primera instancia cuando fue a buscar esta zona, el precio actuó perfectamente de soporte. Por tanto, primera zona de soporte esta directriz, la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, los 6,10 y esta zona sombreada azul en el entorno de los 5,76. Nos vamos a Merlín, que tuvo una importante subida desde los 7,28 a niveles de 10,18, a partir de ahí una pequeña consolidación, una corrección proporcional a la última subida previa y desde la zona de la media de 200 sesiones parece que se quiere volver a recuperar. La zona de la media sería la primera zona de soporte importante, primera zona de resistencia los 9,64 y sobre todo los 10,18. En caso de superar los 10,18 activaría un segundo gran impulso alcista con permiso de la siguiente zona de resistencia que pasaría por los 10,76. Nos vamos ya a Naturgy, que ha tenido caídas bastante llamativas desde los 28,44, no fue capaz de respetar los 24,40, esta zona que decíamos que era de soporte importante, y a partir de ahí todavía la caída fue mayor. Después de estas fortísimas caídas ya la sobreventa empieza a ser bastante importante, no descarto que más pronto que tarde pueda venir algún tipo de rebote para aliviar esta sobreventa. Tiene como primera zona de resistencia de cortísimo plazo los 21,20, después podría encontrar como resistencia esta antigua directriz que antes funcionaba de soporte. Ya más arriba tendría resistencia los 24,44 y la media de 200 que está en fase descendente. También podríamos marcar como resistencia niveles Fibonacci de esta última gran caída. El importante nivel del 61,8 pasaría ahora mismo por la zona de los 25,30. Nos vamos a Red Eléctrica, Redeia, que técnicamente tendría activado una estructura de rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 16,30 aproximadamente. Eso sí, no tiene el camino despejado, tiene bastantes obstáculos por el camino. El primero sería esta resistencia en los 15,54 y después más arriba tendría resistencia en esta zona en el entorno de los 15,73. Primera zona de soporte, el hueco alcista, la media de 200, los 14,36 y anularía el objetivo por rectángulo en caso de perder niveles de 14,14. Nos vamos a Repsol, donde aquí habíamos hablado de una cuña descendente rota al alza que al final terminó cumpliendo. Una vez que te cumple la cuña, ahora parece que le está costando superar la zona sombreada amarilla, esta zona de los 14,83 aproximadamente. En caso de superar los 14,83 tendría el camino despejado para ir a testear la zona de máximos históricos, zona de los 15,43. Esto como resistencias. Como primera zona de soporte tendríamos el hueco alcista, la media de 200 que está girándose de nuevo al alza y después ya niveles de 12,80. Nos vamos a SACIR, que continúa con el objetivo activado por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 3,50 euros. De momento ha encontrado resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y en la zona de los 3,26. Desde aquí ha retrocedido el precio a la zona de la media. Esta zona es la primera zona de soporte. Veremos si desde aquí viene de nuevo otro tramo impulsivo al alza. De momento la tendencia es alcista con mínimos y máximos crecientes. Mientras no pierda la zona de los 2,55 seguirá
seguiré creyendo que lo más probable es que vaya a cumplir el objetivo. Si pierde los 2,55 daría una primera señal de deterioro. Nos vamos a Banco Santander, donde aquí llevamos meses comentando el objetivo que tenía pendiente por segundo impulso hacia niveles de 4,05. Esta semana ha marcado máximos en niveles de 4,03, es decir, prácticamente lo podríamos dar por cumplido, aunque le quedaría todavía un poquito. En cuanto a zonas de soporte, vigilaría de cortísimo plazo los 3,91, después ya más importante la zona de la media, la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 3,56. Nos vamos a Solaria, que continúa bastante débil, rompiendo soportes y de momento sin dar señales importantes de mejoría. De momento la media de 200 sesiones sigue en fase descendente. A pesar de este último rebote desde los 10,82, le quedaría muchísimo para mejorar el aspecto técnico de medio y largo plazo. Tendría primera zona de resistencia los 12,54, zona de la media, y ya muy alejados los 18,92. Mientras no te forme alguna estructura de vuelta, mientras no te forme alguna estructura de cambio de tendencia, o al menos mientras la media de 200 sesiones no se gira al alza, yo seguiría teniendo precaución en Solaria. Nos vamos a Telefónica, que tiene niveles bastante claros de soportes y resistencias. Como primera zona de soporte vigilaría la directriz que viene uniendo mínimos y empeoraría el gráfico, sobre todo si pierde la zona de los 3,35, si pierde esta zona sombreada azul. Como zona de resistencia tendríamos los 3,95. En caso de superar 3,95 quedaría el camino abierto, quedaría el camino despejado para ir a testear esta antigua zona de máximos en el entorno de los 4,42. Nos vamos a Unicaja, que a pesar de este último gran rebote no es de los bancos ni mucho menos más fuertes. Ahora mismo tendría primera zona de resistencia importante la directriz bajista principal y el nivel psicológico de 1 euro. Como primera zona de soporte podríamos encontrar la media, los 0,93 y ya más alejados los 0,83 euros. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.